Bueno, bienvenidos a esta séptima charla de un clásico por semana. Me toca hoy presentar a Franco Lucarelli, una joven promesa en el ámbito de los estudios clásicos, que ha tenido el privilegio de ser el último de los estudiantes del Departamento de Humanidades, formado bajo la dirección de Rubén Florio. Desde el año 2014, Franco ha venido participando en diversos proyectos de investigación orientados al estudio de la ética latina. Luego de obtener su título de licenciado en Letras por nuestra universidad, Franco ha continuado y continúa su formación doctoral como becario del CONICET. En el ámbito académico ha realizado cursos propios de su especialización, ha participado en congresos con distintas ponencias y cuenta además con publicaciones en revistas de la especialidad y tiene capítulos de libros publicados. Entre los años 2002 y 2003 realizó una movilidad doctoral a la Universidad de Siena con la dirección de Luca Graverini y actualmente se encuentra finalizando la redacción de su tesis doctoral titulada La recepción de la ética de Lucrecio, en la Eneida de Virgilio, aproximaciones y distanciamientos. Con mucho entusiasmo y sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestro caro amigo y colega Franco Lucarelli, quien nos hablará de otro caro amigo que es Lucrecio. Gracias Manu por la presentación. Gracias a la biblioteca por ceder el espacio, al Centro de Filología Clásica, Antigua y Medieval, por esta iniciativa tan bonita de un clásico por semana. Gracias por la invitación y gracias sobre todo a ustedes por venir a fin de año a escucharme hablar sobre Lucrecio, ¿no? Yo diría, quédate con la persona que viene a escucharte a fin de año de Lucrecio. Así que muchas gracias por venir. ¿Quién fue Lucrecio? Ahí ya tenemos muchos problemas, porque tenemos 3 noticias de su vida, de su biografía, que solamente crean problemas, crean especulaciones, suposiciones, de las que no podemos basarnos para configurar una biografía. La primera, San Jerónimo, en el siglo IV y V, dice que Lucrecio nace hacia el año 94 y que muere a los 43 o en el año que cumplía 44 años. Es decir, muere en el 50 o en el 51 a.C. Pero esa noticia es problemática porque entra en contradicción, en conflicto con otra de Donato, tomada quizás de Suetonio, en la que Donato en la vida de Virgilio dice que Virgilio tomó la toga viril a los 17 años de edad, siendo de nuevo cónsules, los 2 mismos del año de su nacimiento, Pompeyo Magno y Licinio Craso. Y aconteció que ese mismo día fallecía el poeta Lucrecio. Es conflictiva esta noticia por 3 cosas. Primero, porque hay fuentes a las que podemos dar crédito que indican que Virgilio nació efectivamente en el 70 a.C. y también que Pompeyo Magno y Licinio Craso fueron cónsules en el año 55 a.C. Por eso hay que resignar fechas. Entre resignar la fecha de los 17 años o la de la datación epónima de los cónsules, generalmente se tiende a decir que Virgilio tomó la toga viril a los 15 años, que también es muy problemático eso. Por eso estos 2 datos son muy conflictivos. Y el tercero es aún más conflictivo, porque que el mismo día que muere Lucrecio haya tomado la toga viril, es decir, que haya pasado la mayoría de edad Virgilio, es un dato más bien mágico, típico de la biografía de Virgilio, de la que nos habló Ana en el primer encuentro, en la primera charla. Además, San Jerónimo dice, nace el poeta Tito Lucrecio, el cual más tarde, atacado de locura a causa de un filtro amatorio, después de haber compuesto durante las interrupciones de su locura, es decir, en los momentos de lucidez, algunos libros que luego Cicerón enmendó, se dio la muerte con su propia mano en el año en que cumplía 44 años de edad. Es decir, la noticia quizás un poquito más fiable de la biografía de Lucrecio
también es conflictiva porque, en primer lugar, nos dice que Lucrecio compone el De Rerum Natura, una obra de semejante talante, que la escribe en sus momentos de lucidez. Cuando uno lee el De Rerum Natura dice, esto no parece haber sido escrito por un loco, por alguien que sufría algún trastorno. Y hay muchos estudios sobre eso, y también son problemáticos porque son sacados de su obra, es decir, de la exaltación tonal que tiene el De Rerum Natura, que es muy vehemente cuando relata, y son todas suposiciones, por eso no podemos decir mucho sobre eso. Lo mismo sobre el suicidio, que ocurrió por un filtro amatorio o que la locura haya sucedido por eso, también crea problemas. Adjudicar la muerte por filtros amorosos también era un lugar común en la antigüedad, y de ese dato hay que desconfiar. Y así como muchas suposiciones de la vida de Lucrecio surgen de su obra, uno podría pensar que el epicureísmo estaba en contra del suicidio. Por eso es muy probable que Lucrecio, una persona en la que no sabemos nada, porque vivía seguramente, muy probablemente, una vida epicúrea, apartado, ¿no? Por eso quizás no sepamos nada de la vida de Lucrecio, se haya dado muerte con su propia mano. Pero bueno, todo puede pasar, no sabemos. El dato quizás más fehaciente, al que le podemos dar más credibilidad a esta noticia de San Jerónimo, es que Cicerón después se enmendó, es decir, que editó el libro o algunos pedazos del libro, no se sabe, por poémata dice, porque Cicerón en febrero del año 54 a.C. le escribe a su hermano Quinto el poema de Lucrecio, como tú me escribes, presenta no muchos destellos de ingenio, algunos dicen muchos destellos de ingenio, hay un problema textual ahí, pero sí de gran valor artístico. Bueno, para empezar a hablar de Lucrecio, decimos que Lucrecio es un poeta epicúreo, es decir, sigue la doctrina de Epicuro y la quiere transmitir a los romanos en versos latinos. Tenemos que retroceder en el tiempo y un poquito en el mapa hacia el oriente, hacia la Grecia del siglo IV a.C. Epicuro nace en el 341 a.C., en el 322 en Atenas realiza el servicio militar, y en el 306-307, luego de haber recorrido las islas jónicas y de haber aprendido la doctrina de los atomistas griegos, Leucipo, Demócrito, Anaxágoras, Anaxímenes, en el 306 funda la escuela del jardín, que se le llama el jardín porque precisamente era un huerto donde vivían de modo autosuficiente, en una comunidad de amigos, es decir, viviendo al estilo epicúreo, donde Epicuro escribía un montón de libros, es muy prolífica, cerca de 300 obras tiene, pero solamente quedan conservadas 5 y muchísimos fragmentos. Esta charla va a ser un vaivén entre Epicuro y Lucrecio, y le vamos a tratar de centrar sobre todo en el sistema epicúreo, después de haber charlado con unos chicos de filosofía que manifestaron ese interés. Por eso hoy se van a llevar un 2 por 1, guarda, doble. Por el mismo precio, Epicuro y Lucrecio. Y rima, mirá qué bien. ¿Qué es la filosofía para Epicuro? La filosofía para Epicuro es una actitud personal, una actividad que aporta felicidad al alma. Tenemos 3 cartas muy importantes que nos transmite Diógenes Laercio en el libro 10 de su obra dedicada a los filósofos griegos. Y estas cartas son muy importantes porque nos describen cómo está conformado el sistema epicúreo. Esto que tienen acá en la mano, que acabo de entregar, que está compuesto por 3 puntos muy importantes. En primer lugar, la física. ¿Qué va a decir Epicuro? Todo está compuesto en el universo por átomos y vacío. Una canónica que estudia cuáles son los criterios de verdad para acceder al conocimiento. ¿Y cuáles son esos criterios de verdad para acceder al conocimiento? Las sensaciones. ¿Cómo las sensaciones? Las sensaciones que nos llegan a través
de los objetos, de las imágenes que desprenden los objetos, que no son otra cosa que películas atómicas que viajan por el espacio y nos llegan a la piel y se imprimen en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Es decir, estas imágenes, Epicuro las llama eidola, íconos o imágenes simulacros en Lucrecio. Y hoy, por ejemplo, en esta biblioteca estamos llenos de simulacros, según Epicuro y Lucrecio. Que estos simulacros, que son emitidos por los objetos, por los seres humanos, por todos los seres vivientes, incluso por los dioses que existen en la doctrina epicurea, nos permiten acceder al conocimiento. Después vamos a ver un poquito sobre eso. Pero tanto la física como la canónica están al servicio, son el soporte de la parte más importante del sistema epicúreo, que no es otro que la ética, que estudia el comportamiento del ser humano en el mundo. Porque recordemos que es una filosofía que busca la salvación del ser humano, que está destinada al ser humano. ¿De qué nos va a salvar esta doctrina? Nos va a salvar de los males de este mundo. ¿Cuáles son los males de este mundo para Epicuro? El principal es el miedo a la muerte. La religión y la superstición. El miedo a los castigos infernales. Las pasiones, los deseos vanos e innecesarios. Todos esos males nos generan angustia y son un obstáculo para conseguir el ideal epicúreo, que es una vida placentera. Pero no destinada a cualquier tipo de placer, como parece indicar el diccionario cuando uno busca epicúreo, sino al placer epicúreo, que no es otra cosa que la ausencia de dolor corporal y la ausencia de perturbaciones en el espíritu. Ya vamos a ir precisando un poco esas nociones. Volvamos a la República Romana, a la primera mitad del siglo I a.C., a Lucrecio, que escribe sobre la naturaleza de las cosas, el De Rerum Natura, en latín, que es una obra compuesta en 6 libros, dedicada a Menio, un político, un pretor romano, quizás su mecenas. Uno se pregunta por qué escribe semejante poema. Y en eso hay que pensar en el contexto histórico de Lucrecio. Porque desde su nacimiento, quizás entre el 94, 96, 91 a.C., Lucrecio asistió a una escalada de la violencia que culminaría en la disolución de la República Romana y daría inicio al Principado en Roma. ¿Cuáles fueron? Las voy a mencionar rápidamente, están extraídas de Rocameliá, de Ismael Rocameliá, en su introducción a la traducción de Lucrecio. Guerras sociales del 91 al 88 a.C., del 88 al 82 guerra civil entre Mario y Sila, guerra contra otros pueblos, por ejemplo, del 88 al 63, la guerra de Roma contra Mitrídates, rey del Ponto. Entre el 79 y el 52 hay sublevaciones, revueltas de esclavos en toda Italia. Recuerden Espartaco, que llegó a reunir más de 120.000 soldados entre el 73 y 71, intentos por imponer dictaduras, como la famosa conjura de Catilina, alianzas políticas, como el primer triunvirato en el 60, que reunió a Pompeyo, César y Craso, conquista de las Galias en el 58 y el 51. Bueno, no estaba fácil para Lucrecio en ese tiempo. Quizás se sirvió de esta doctrina como para ofrecérsela a quien quisiera instruirse y salvarse de los males de este mundo y vivir una vida más placentera, más en serenidad. La famosa ataraxia. Lucrecio, en estos 6 libros que divide su obra, los primeros 2 van a tratar sobre el atomismo, sobre la mecánica, sobre las leyes mecánicas que funcionan en el universo. Los libros 3 y 4 van a tratar sobre la antropología, sobre el hombre, específicamente sobre cómo está compuesta el alma, los simulacros, los fenómenos vitales.
Y el quinto y sexto está dedicado a la cosmología. Es decir, Lucrecio va de manera ascendente, una lógica ascendente desde los elementos más pequeños que tiene el universo, los átomos, va pasando por el hombre, que es un microcosmos, e integra un cosmos mucho más grande, que es el mundo. Yo me traje dos átomos acá. Tenemos dos átomos que tienen distinta forma, ¿sí? Pero en el vacío, dice Lucrecio, atención, caen al mismo tiempo. Son indivisibles, no tienen color, no tienen sonido, no tienen sabor, no tienen vida. Es decir, todas estas características van a ser consecuencias secundarias de su combinación. Son inmutables y son eternos. Por eso el mundo, que está compuesto de átomos, nuestro mundo, no es como cualquier otro cuerpo, como cualquier cuerpo que forman estos átomos que nacen, se desarrollan y mueren. ¿Cuáles son las características del movimiento atómico? En primer lugar, Lucrecio dice que hay como una vibración interna de los átomos. Luego los átomos caen desde arriba hacia abajo, ¿sí? Por el peso que tienen, por la gravedad. Y atención, en un momento pasa algo que es clave en la doctrina epicúrea, porque es un agregado que hace al movimiento atómico de Demócrito, que es muy importante y que es la desviación. No se sabe en qué momento del espacio y del tiempo los átomos se desvían y chocan. Porque ¿qué pasaría si no existiera esta desviación llamada clinamen? Todos los átomos caerían de arriba hacia abajo y la naturaleza, dice Lucrecio, nunca hubiera creado nada, absolutamente nada. La teoría del clinamen, este concepto del clinamen, esta noción es muy importante porque tiene consecuencias en la ética. Esto lo vio muy bien Marx, que nos acompaña en este flyer, en su tesis doctoral. Porque el clinamen es lo que posibilita al ser humano el libre albedrío. Así como se genera en la naturaleza, este desvío también se produce en nuestra mente. Y es este desvío el que nos permite desplazarnos de un lugar para otro, evitando estar agarrado, dice Lucrecio, a esas cadenas que te impone la predestinación, el destino, el hado y todas esas teorías en las que no creemos, porque el mundo es una sucesión de causas y efectos que siempre fue así y siempre va a ser así hasta que no sabemos. Entonces, vamos a leer una pura ahora sí. Vamos al libro, a la obra, la única obra que conocemos de Lucrecio, que posiblemente se inspira en el Pericios de Epicuro. Pero antes, ¿cuánto pasa? A ver, 16 minutos. Al primero que levanta la mano y responde bien. Ya se me ocurrió. ¿Por qué es importante el clinamen en Epicuro? Se van a llevar, el que adivine, se va a llevar este hermoso pin del CEFCAM. ¿Por qué es importante la teoría, la noción de clinamen en Epicuro? Solamente para ver si, 45 minutos hablando de Lucrecio y del epicureísmo, no. Claro que si caía, si no todo para abajo, no se toca la naturaleza universal. Excelente. Después vamos a guardarle el pin a Emilia. Perfecto. Se me acabaron los pines y no sigo con el libre albedrío, muy bien. ¿Cómo comienza? Cuando uno toma el poema del De Rerum Natura, ve ciertas cosas y dice, ¿qué está pasando? Esto es un tratado de física, pero está escrito en verso. ¿Cómo es posible que un tratado de física esté escrito en verso? Parece un absurdo. Es como si un físico, no sé, nombremos un ícono, venga a Einstein y nos diga, la teoría de la relatividad se las dejo acá, y uno abre y está en verso. Parece absurdo para nosotros, pero no tanto para los antiguos, que tenemos muchas obras
que son destinadas a la enseñanza, escritas en verso de Hesíodo, Empédocles, Arato y otros más. Pero no solamente está en verso, sino que elige un metro que es el hexámetro dactílico. Y el hexámetro dactílico es el metro connatural a la épica. Como sucede con la música, cada música tiene un ritmo, cada género musical tiene un ritmo, ¿no? Bueno, pues sucede lo mismo con la poesía. ¿Cómo puede ser que esté escrito con el metro, el hexámetro dactílico? Y además, hay una invocación a Venus al comienzo. ¿Cómo es el comienzo del de Natura? Se los voy a leer. Madre de los Eneadas, placer de hombres y dioses, Venus nutricia, que bajo los signos que en el cielo se deslizan, pueblas de vida el mar portador de naves y las fructíferas tierras. Pues por medio de ti toda especie viviente es concebida y surge a contemplar la luz del sol. Ante ti, diosa, y a tu advenimiento huyen los vientos, huyen las nubes del cielo. La industriosa tierra te tiende una suave alfombra de flores, las llanuras del mar te sonríen y un plácido resplandor se difunde por el cielo. Y puesto que tú sola gobiernas la naturaleza y sin ti nada emerge a las divinas riberas de la luz, y no hay sin ti en el mundo ni amor ni alegría, quisiera me fueras compañera en escribir el poema que sobre la naturaleza me propongo componer para nuestro Menio, a quien tú, diosa, quisiste realzar en todo tiempo, agraciándolo con todos los méritos. ¿Cómo puede ser que un texto epicúreo comience con la invocación de una diosa? ¿No es que los dioses en el epicureísmo no intervienen en el universo? Porque los dioses dentro de la doctrina epicúrea son modelos, son ejemplos de la vida a la que tiene que apuntar quien quiera instruirse en la doctrina. Los dioses están en los intermundos, son atómicos, están compuestos de átomos y vacío, como son átomos que se renuevan, están en constante renovación y no sufren las catástrofes cosmológicas, climáticas que sufrimos acá en el mundo, porque ellos están muy serenos y la verdad no les importa lo que nosotros hagamos. Nunca intervinieron, nunca van a intervenir en el decurso de la humanidad. Entonces, ¿cómo puede ser que Lucrecio comience con la invocación a Venus? Bueno, el Lucrecio lo que está queriendo hacer en el inicio del De Rerum Natura es decirnos, en primer lugar, escribo un verso en hexámetro dactílico, hago una invocación a Venus, los estoy situando en el género de la épica. Dice, pero ¿cómo épica? De nuevo, ¿cómo épica? Si la épica no es ese género en el que hay una cantidad de héroes que combaten por un motivo, por un objetivo común, que hay luchas en las que intervienen los dioses, que al mismo tiempo los dioses se pelean entre ellos, después hay un ejército vencedor o hay un héroe vencedor, y así como vinieron, se suben a las naves y vuelven a su casa, y en ese viaje tienen un montón de problemas, y después los distintos pueblos siguen cantando estas gestas como que Lucrecio está escribiendo una épica. Y lo que quiere hacer Lucrecio con esto es decirnos, yo voy a escribir una épica distinta, una épica que sea una épica didáctica, de didasco, enseñar en griego. Pero hay una palabrita muy importante que marca el verso primero del De Rerum Natura, que en latín suena Aene adum genetrix hominum divonque voluptas alma venus. Y es justamente la palabra voluptas. Madre de dioses y hombres, madre de los Eneadas, placer de dioses y hombres, Venus nutricia. Nos presenta ese vocablo voluptas, se puede interpretar de muchas maneras, pero voy a escoger solo uno.
nos está ubicando en el ideal del epicureísmo, que es la hedoné, es el placer, esta ausencia de dolor corporal, ausencia de dolor espiritual, de perturbación. Venus aquí es una personificación de cómo la naturaleza se va creando, pero no es una creación espontánea, no es una maga que viene y dice hágase los pájaros, háganse los seres vivientes, que se haga la luz. No, Venus no es más que un modelo para aquellos que quieran seguir el camino y el camino que nos trazó Epicuro. Creo que no me estoy olvidando nada más de esto. Pero la palabra voluptas nos conduce al segundo proemio que tenemos en el Verón Natural, el proemio del libro 2, en el que Lucrecio dice: da gusto, cuando turban los vientos la inmensa llanura del mar, contemplar desde la costa la gran fatiga de otro. Atención. No por hallar un deleitoso placer en las peripecias ajenas, sino porque es grato discernir de qué males carece uno mismo. Es grato también mirar grandes acometidas de guerra, emprendidas por el campo de Marte, sin riesgo por tu lado. Sin riesgo, ¿no? Sin que uno tome riesgos en el campo de batalla. Pero nada es más dulce que ocupar serenos ámbitos erguidos entre fuertes murallas, ver errar a los otros sin orden y buscar sin rumbo el camino de la vida, luchar por el talento, competir por el linaje, noches y días sustentados por igual fatiga, emerger a la más encumbrada opulencia y apoderarse del mando. Oh desdichado espíritu de los hombres, oh ciegos corazones, ¿en qué tinieblas de la vida y en cuántos peligros se desliza este poco de tiempo? ¿No han visto acaso que la naturaleza una sola cosa despide? Para el cuerpo, ausencia y remoción del dolor. Para el alma, goce en deleitosas sensaciones. Alejada la angustia y el miedo. De la ausencia, bueno, en este proemio vemos claramente cómo este proemio ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Se ha dicho que el epicurio, el filósofo epicurio, es un cínico porque se deleita cuando el otro está sufriendo. Pero hay que hacer una salvedad ahí. Y eso fue una discusión muy importante dentro de la crítica lucreciana. Y en el 60, ya lo habían dicho algunos, pero Holzmark lo marca muy claramente. Dice: Lucrecio acá no está deleitándose del sufrimiento de los otros. Lucrecio dice: si uno se aleja de estas preocupaciones que crean angustia, que nos hacen llevar una vida apasionados y con el alma alterada y todas estas cosas, si uno se aleja y toma distancia, va a poder vivir una vida de placer, voluptas, una vida carente de dolor en el cuerpo y carente de perturbación en el alma. Es este distanciamiento justamente el que nos quiere mostrar Lucrecio. Y de la ausencia de dolor, vamos a pasar al libro tercero, en la que Lucrecio describe su teoría psicológica, se llama, porque nos va a hablar sobre cómo está compuesta el alma del ser humano y cómo está unida al cuerpo. Y es la parte fundamental de esta obra. Si uno ve
Desde el momento en que Lucrecio dice una de las cosas más importantes, que ahora no la voy a decir, hasta que termina el libro cuarto, con esa crítica al amor ilimitado y pasional, si uno cuenta exactamente los versos que hay entre una parte y la otra, y este mensaje terapéutico está claramente equilibrado. Y esta discusión que hubo sobre el ordenamiento de los libros parece esfumarse cuando uno dice, bueno, Lucrecio quiso dejar la parte más importante de su doctrina justamente en el centro. Y lo peor es que es en el centro matemático. Si uno después lo busca, yo no lo puse en el Power, pero tenemos 2400 versos de un lado, 2400 del otro, y en el centro la teoría terapéutica de Lucrecio. Ahora bien, ¿qué nos va a decir esta parte tan importante? En primer lugar, va a decir que el alma es corpórea, material, atómica. El alma y el cuerpo constituyen una unidad, y esto es muy importante. Epicuro, cuando escribe sus diversos tratados, no utiliza cuerpo y alma, porque dice el alma es corpórea. No le puede decir cuerpo y alma. Utiliza carne y sarx y psige, carne y alma. Esta diferenciación no la hace Lucrecio, pero conceptualmente sí la describe y creo que le dedica mucho más espacio que Epicuro. Por eso Epicuro la llama organismo compuesto. ¿Sí? Es una mezcla en la que prima la proximidad y la reciprocidad. Hay una correspondencia, una simpatía. ¿Y qué pasa? Esto es lo que recién, en una hermosa aposiopesis, no dije. Es el mensaje más importante de la doctrina epicúrea. El alma nace y muere con el cuerpo. ¿Por qué? Porque es corpórea, es decir, es un agregado de átomos que se desintegra, y hoy quizás en esta sala estemos compuestos por átomos que integraron otros objetos, otras personas, otras almas. Por lo tanto, si uno conoce la naturaleza y uno entiende cómo llegar a reconocer lo verdadero de lo falso, uno va a entender que después de la muerte no hay nada para los epicúreos. Por eso todos esos miedos con la muerte, con los castigos infernales y todas esas cosas que nos generan angustia y que nos hacen pelearnos, ir buscando poder por la vida, fama, gloria y qué sé yo, y todas esas cosas no tienen sentido, porque lo único que hacen es generarnos dolor en el alma y dolor en el cuerpo y, perturbación en el alma. El alma tiene dos partes, muy bien localizables, una en el pecho y otra en el resto del cuerpo. A la que está localizada en el pecho la llamamos animus, la que está esparcida por el resto del cuerpo la vamos a llamar ánima. ¿Cómo está compuesta el alma? Tanto la que está ubicada en el pecho como la que está ubicada por el resto del cuerpo. Los elementos que tiene son calor, viento, aire y una materia sin nombre, que no la podemos nominar porque no sabemos bien qué es. Muy bien, la diferencia de locación entre una y otra lo que produce es que una sea racional y la otra sea irracional, sensitiva, ¿no? Además, dice Julia Scalas en un texto que salió en el 2023, la teoría de lo vivo, la teoría epicúrea de lo vivo, dice que esta diferenciación entre racional e irracional se produce también por la densidad que tienen los átomos. Es decir, hay más átomos concentrados de alma en el pecho que esparcidos por el cuerpo. Muy bien, en el ánimos es la sede del entendimiento y la voluntad.
el ánima, que es irracional, la sensibilidad, donde nos llegan las impresiones de esos simulacros que vienen volando por el espacio, que atraviesan nuestro cuerpo y que nos hacen conocer el mundo. Pero ¿cómo se activa el mecanismo del razonamiento, voluntad o de la sensibilidad en algo que es solamente mecánico, son átomos? No hay nadie que nos haya puesto el alma después de que se haya creado el cuerpo, como otras corrientes filosóficas. ¿Cómo se activa? Por medio del movimiento. ¿Y quién activa el movimiento? Justamente son 3 los elementos que hemos encontrado en la sustancia del alma: viento, calor y aire. Y sin embargo, los 3 puntos no bastan para crear la sensibilidad, pues la mente no concibe que ninguno pueda crear los movimientos sensitivos y mucho menos los pensamientos que ella misma revuelve. Ahí dice en latín volutat, que viene de volvo, hacer rodar. Ya está esta idea de que hay algo en el mecanismo que comienza a girar y le da marcha a todo, a los pensamientos que están acá, en el ánimos, y a lo sensitivo. A estos 3 elementos debemos agregarle un cuarto. Este no ha recibido nombre alguno, no hay sustancia más móvil y tenue que la suya, ninguna está formada de átomos y más pequeños y lisos. Él es quien primero distribuye por los miembros los movimientos que excitan los sentidos. En efecto, este elemento es el primero en ser excitado. ¿Por qué? ¿Qué son el pensamiento y la voluntad del ánimo? ¿Qué es la impresión sensible en el ánima? Son movimientos, en la teoría psicológica de Epicuro y de Lucrecio, que comienzan en el alma y se trasladan al cuerpo. Primero por la materia sin nombre, que es la que hace girar el mecanismo. Después se traslada al calor, al viento y al aire. Dice que el aire y el calor son esos anclajes que tiene el alma al cuerpo. Por eso después de pasar por el aire, este movimiento se transmite a la sangre, a la carne, a los huesos y a la médula. Entonces, a un movimiento ubicado en el ánimos le vamos a llamar entendimiento, pensamiento. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene el pensamiento? Viene de los simulacros que pasan a través de nuestros poros de la piel y se imprimen en nuestro espíritu. Y están en movimiento. Por eso cuando soñamos y tenemos el cuerpo en reposo y vemos esas imágenes que constantemente están en nuestra cabeza, en nuestro sueño, y que nos hacen incluso mover el cuerpo, porque claro, el espíritu está conectado al cuerpo. Y creemos que corremos, y creemos que nos movemos, que volamos. Bueno, porque el alma está impregnada al cuerpo, son un compuesto que no puede vivir uno sin el otro. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad para este mecanismo? Es un movimiento originado en el ánimus que implica locomoción. Todos los átomos que tengo en el ánimus se imponen en movimiento, y si yo me muevo, me desplazo, es la voluntad de poder desplazarme a donde quiera. Y a un movimiento originado en el ánima le vamos a llamar sensación. Y la sensación lo que posibilita es nada más y nada menos que el conocimiento. Y ese conocimiento se va acumulando en nuestro espíritu y es el que por medio de analogías y otros razonamientos va a ir formando también el entendimiento. Están conectados la voluntad, el entendimiento y las sensaciones. Por eso, para terminar, simplemente mencionar los últimos 2 libros, que son la cosmología, y no quería darle mucho interés, también son muy interesantes. Después de haber hablado sobre la teoría de los simulacros, cómo es que llegan los simulacros al cuerpo y todos los fenómenos vitales que se producen por resultado de estos simulacros, y de haber hecho una crítica al amor pasional, Lucrecio nos presenta el libro quinto, y en el libro quinto hay un proemio muy importante en el que nos dice
nos presenta a Epicuro como un héroe. Y dice, un héroe, sí, estamos en la épica, pero no es un héroe como los héroes homéricos, como los héroes de la épica marcial, que utilizan armas. Dice, es un héroe que nos trae el botín de la victoria, este conocimiento que nos aleja de las supersticiones y que nos trae la salvación, y que lo hace con las palabras, no con las armas, dictis non armis. Por eso, el registro que va a utilizar muchas veces en la épica es un registro violento, fuerte, porque estamos en la épica y no en otro género. Es decir, la épica de Epicuro se configura un poco, la épica de Lucrecio, perdón, se configura un poco entre la épica homérica y la épica hesiódica. Tiene mucho de las dos. Y en el libro quinto, bueno, va a seguir con los fenómenos naturales, con el origen del mundo, que el mundo es mortal, como lo son todas las partes del mundo, tamaño del sol, eclipses, las 4 estaciones, historia de la humanidad, desde el descubrimiento del fuego hasta la creación del Estado, invención de la música, termina con eso. Y el libro sexto va a ser un elogio de Atenas empieza con un elogio de Atenas y termina con la peste de Atenas. Imagínense que la última imagen del libro sexto es los familiares amontonando cadáveres a causa de la peste. ¿No? Y se ha hablado mucho sobre esto. Se ha querido decir que Lucrecio nos deja con un sentimiento de angustia por estas imágenes, por terminar su libro con la peste de Atenas. Y se ha hablado mucho sobre el pesimismo en Lucrecio, que es un tema que no voy a tratar, pero que a mí me parecería que no es tan pesimista, en el sentido en que nos dice todos los órganos, todos los cuerpos, todas las cosas del mundo nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y además esta peste la coloca después que intenta explicar físicamente cómo se produce la peste. Esto es también un ejemplo analógico de lo que antecede. Creo que no me olvide nada, y si me olvidé, después podemos seguir conversando. Así que bueno, ahora sí. Ahí va. No sé usar la ruedita, Ana, me dijiste. Ahí está, muchas gracias.